Hola, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. El día de hoy vamos a hablar que un verdadero cristiano es un obrero bien preparado. Mucha gente dice, hey, de religión y de política no hay que hablar. ¿Por qué? Porque nunca se ponen de acuerdo. Bueno, esto no es religión, esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para discutirla, no es para alegar. La palabra de Dios es para creerla y obedecerla. Amén. Así que un verdadero cristiano no es un religioso, para empezar. Un religioso es lo mismo que un hipócrita. Yo les quiero preguntar, ¿quién mató al Señor Jesús? Los religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús los retó y les sacó sus trapitos al sol. Dijo, ustedes son unos hipócritas, sepulcros blanqueados, y les enseñó que tenían que realmente obedecer a Dios y no nada más andar bla, 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 y ellos se enojaron y lo mataron. Pero el verdadero cristiano no es un hipócrita. El verdadero cristiano no es alguien que solo habla de la Biblia. El verdadero cristiano es alguien que obedece la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de 2 Timoteo y vamos aquí con el versículo 14 del capítulo 2. Estamos hablando de ciertos prototipos de que Pablo le enseña a Timoteo qué es un cristiano. Y hablamos de ser un hijo, hablamos de ser un atleta, ¿verdad? Hablamos de ser un labrador. Ahora aquí le dice en el verso 14, fíjense bien, vamos a hablar acerca de ser un obrero preparado, un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse, pero que interpreta correctamente, rectamente la palabra de Dios. Dice el verso 14, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Evita las discusiones inútiles. Es diferente cuando alguien quiere aprender que cuando alguien nomás quiere discutir. Hay discusiones inútiles y hay otras útiles. Depende del espíritu de las personas que están hablando, depende del objetivo. Enseñar, si el objetivo es enseñar y alguien quiere enseñar y el otro quiere aprender y hace preguntas, y es bueno. Pero si alguien solo quiere discutir, entonces es inútil y es malo. El verso 15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Presentarte aprobado. Qué increíble que tú seas un obrero trabaja. Un obrero no anda nomás hablando, es un obrero, trabaja en la obra de Dios. Pero qué bueno presentarte como obrero, pero aprobado por Dios. Alguien que interpreta rectamente la palabra de Dios. Para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Yo te invito a que uses tiempo y esfuerzo en conocer la palabra de Dios, en aprender de la palabra de Dios, practicarla y ser un obrero aprobado por Dios. En el verso 16 dice, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Se dedican a alegar en lugar de a vivir una vida piadosa. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Si cuando alguien empieza a alegar y a decir y a meter falsas doctrinas o empieza a blasfemar, la gente que se ocupa de eso, lo único que pasa es que se infecta. Dice aquí que eso se extiende como la gangrena. Entre ellos, y aquí menciona dos personas, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. En este principio de no estar envueltos en discusiones inútiles, él pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, Himeneo y Fileto. Estos dos, dice, se han desviado de la verdad y andan diciendo a otros cristianos que la resurrección ya tuvo lugar. ¿Y qué creen? Trastornan la fe de algunos. Estas personas son perseguidores de la iglesia. Y nosotros podemos ver en la carta anterior, en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17, que dice, por tanto,
al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado de la fe. Qué importante es tu conciencia para no naufragar en la fe. Dice el verso 20, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la primera vez que menciona Pablo a Himeneo. Y al parecer, dice aquí que fue entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que fueron expulsados de la iglesia. Y cuando alguien es expulsado de la iglesia, el fin es que esa persona se arrepienta. Y parece que Alejandro se arrepintió porque ya no lo menciona Pablo en 2 Timoteo, pero sí menciona a Himeneo. Himeneo seguía con su necedad y ahora tenía Fileto también. Cuando alguien blasfema y es expulsado de la iglesia, como decía, algunos se arrepienten y por temor a Dios paran de blasfemar. Pero hay otros que siguen en su blasfemia y arrastran a otros y dañan la fe de algunos. Por eso, cuando alguien es expulsado de la iglesia, debemos dejar de hablar con ellos. Debemos dejar que los líderes sean los únicos que hablen con ellos y les traten de ayudar si es que ellos se quieren arrepentir. Hoy en día, con las redes sociales, ya vimos qué poderoso es este medio, que podemos hacer bien o mal. Si alguien persigue a la iglesia, va a usar los medios para perseguir a la iglesia. Y por eso es importante que cuando alguien es expulsado de la iglesia, nosotros lo bloqueemos y no tengamos ningún contacto con esa persona para ayudarle a que se arrepienta y para proteger a otras personas que su fe sea dañada por todas las blasfemias que andan divulgando. Amén. En el verso 19, vamos otra vez a 2 Timoteo capítulo 2, dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción, el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Seamos obreros que estamos preparados, que conocemos las Escrituras, estudiemos las Escrituras, evitemos discusiones inútiles. Amén. Ojalá que tú ahora puedas meditar en esto que acabamos de hablar y que tú digas, ok, wow, yo tengo que ser un obrero, tengo que trabajar para la obra del Señor, pero ¿soy un obrero aprobado? ¿Estoy enfocado en la palabra de Dios? ¿La conozco? Invierte tiempo, sé un obrero, sé un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar. Vamos a orar y ojalá que medites en esto que compartimos y cambie tu vida. Amén.